¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional le dan la más cordial bienvenida a nuestro auditorio. El día de hoy tenemos el gusto de presentar el evento 10 de mayo Celebrando la Vida, un evento diseñado especialmente para reconocer el gran valor que tiene mamá desde el punto de vista de la ciencia. Y nos acompaña el día de hoy el doctor Víctor Aguilera Sosa, investigador del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, SICS, Unidad Santo Tomás. El doctor es doctor en ciencias por la sección de posgrado e investigación de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Además, es maestro en psicología cognitiva, psicólogo de la salud y especialista en trastornos del sueño. Fue docente de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son en relación de la obesidad con el comportamiento y la expresión génica, atención de primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis ante desastres. Es además docente de tiempo completo del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, SICS, Unidad Santo Tomás, en la unidad de posgrado del mismo centro. El título de la ponencia que nos presenta el día de hoy es Ser mamá durante la pandemia por SARS-CoV-2. Doctor Víctor Aguilera Sosa, le agradecemos mucho su presencia y el auditorio es suyo. Adelante, por favor. Gracias, Antonio. Pues bueno, agradezco a la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Investigación y Posgrado de nuestra segunda casa, el Instituto Politécnico Nacional. Para mí es siempre un honor y un placer platicar para los micrófonos y a veces para las cámaras de nuestra casa, el Instituto Politécnico. Pues bien, hoy hablaremos sobre el 10 de mayo, pero todo lo que rodea a estos ya, pues 2 años que llevamos, ¿no? Desde el 19, en, en, eh, en en confinamiento. A veces los primeros meses fue un confinamiento muy intenso, y ahora poco a poco hemos ido abriendo las relaciones, no como antes se llevaban antes de la llegada del SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19, pero poco a poco hemos ido restableciendo los rituales sociales que son tan importantes para nosotros. Y el ritual por el que fui invitado a platicar, a hablar sobre él, es el ritual del Día de las Madres, o del 10 de mayo. En México, no todos los países se celebra en la misma fecha. Y me gustaría hablar un poco sobre la historia del Día de las Madres. Esta festividad, este ritual, compañeras, compañeros, se inicia en Grecia. Por ahí se le daban honores a la madre de Zeus, a la diosa Rea, a la madre de Zeus y Hades y Poseidón. Posteriormente, ya saben que los romanos copiaron todo lo que los griegos hicieron, ¿no? Tenían una admiración enorme hacia los griegos, y lo único que hicieron fue cambiar el nombre de algunos de los dioses y de los rituales, y en lugar de Rea, lo que hicieron los romanos fue nominar la festividad a Hilaria, el 15, del 15 al 18 de marzo. Se hacían festividades durante estos 3 días en donde se le daba a la madre, ¿no? Con bailes, con comidas, con cantos. Posteriormente, cuando llegó
el cristianismo, estas fiestas no fueron retomadas, en realidad siguieron en la línea de la historia, de los rituales hacia la madre. Sin embargo, ahora con un adendum simbólico que era hacia la madre de Jesús, es decir, hacia la Virgen. Y se eligió el 8 de diciembre para esta festividad. Hoy en día, bueno, la historia actual eh, tiene diversas fases eh, que, por ejemplo, en Estados Unidos llevaron al reconocimiento del papel de la madre, que es diferente al ritual del 10 de mayo en México, incluso en Argentina, en Alemania. Y eh, aquí cambió la visión, en Estados Unidos cambió la visión que se tenía, por ejemplo, que se trajo del cristianismo, porque fue posterior a la guerra de secesión, antes del siglo XX, que en Boston, Ward Howe, una activista norteamericana, acompañada de madres que habían perdido a sus hijos durante la guerra de secesión, la guerra civil entre el norte y el sur, buscaban un espacio de reconciliación, porque a pesar de que había terminado la guerra, seguía habiendo fricciones filosóficas, económicas, políticas y de diferencia entre las dos visiones de lo que tenía que ser el Norteamérica, el país. Y ellas buscaban algo que uniera a los dos Estados Unidos, al norte que había perdido, al sur que había perdido la guerra y al norte que había dominado. Eh, y trataron de crear algunas festividades que buscara la reconciliación. Aquí el motivo era la reconciliación. Posteriormente, ya en el principios del siglo XX, por ahí del inicio de la Primera Guerra Mundial, en el 14 inició, en 1914, terminó en el 18, Woodrow Wilson reconoce el Día de la Madre como una festividad y como ese reconocimiento a la madre, a la madre fuerte que une a la familia norteamericana. Y fíjense, amigas y amigos, cómo la madre eh, eh, tiene este rol de fortaleza, y ya no solo el rol de protectora, o más bien se diferencia del rol de protectora, incluso abnegada, que fue tomado por los rituales católicos en América Latina y principalmente en México. Hablamos de esta madre que busca la reconciliación, primero, que busca reconciliar a los hijos de estas dos facciones, y después a esta madre fuerte, trabajadora, y que a quien se le da un día, que es el segundo domingo de mayo. En México, paradójicamente, se toma el 10 de mayo, ya en este siglo, a raíz de protestas y movimientos feministas que se dieron en el estado de Puebla, que buscaban la emancipación y ruptura de los principios hegemónicos de lo masculino. Buscaban libertades de expresión, y quitarse de la opresión, de el deber ser, de esos roles para los cuales la mujer históricamente, y sigue siendo, se le han dado, ¿no?
muchas mujeres en Puebla marcharon para romper con estos principios históricos que desgraciadamente hoy en día seguimos viviendo en México, y se le ocurrió malamente al uno de los directores del periódico Excelsior, un señor que se llamaba Alducín, Rafael Alducín, sugiere que se dé una festividad, se cree la festividad del 10 de mayo como Día de la Madre, pero esta madre, diferente a la lucha de emancipación de las feministas en Puebla. Es decir, una madre abnegada, una madre sobreprotectora y que siempre está al tanto de los hijos, sin importar cualquier circunstancia. Y entonces es que el 10 de mayo se establece como el Día de la Madre, pero aquí sí hay una asociación ideológica con el símbolo de la Virgen de Guadalupe y obvio de los valores que representa esta figura, que es la figura de la Virgen de Guadalupe, que sufre y que todo lo da por sus hijos. Me gustaría retomar a un filósofo que para mí es uno de los prodigios en la actualidad, que es un coreano, un norcoreano que en realidad se formó como filósofo en Alemania, que es Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo muy prolífico y escribió hace menos de un año un libro que habla sobre la importancia de los rituales, la importancia de los rituales que tenemos los humanos, y claro, haciendo la asociación de los rituales con el Día de la Madre, y el 10 de mayo. Dice Byung-Chul Han que en la era del COVID los rituales se han perdido. Los rituales en donde hay un día para reunirnos, hay fechas específicas familiares, comunitarias, incluso nacionales, para reunirnos e interactuar. Más allá de lo que se dice, nosotros sabemos, es decir, el conjunto de los que convivimos a partir de este ritual, conocemos el simbolismo sin la necesidad de verbalizarlo. Dice Byung-Chul Han que los rituales son, amigas y amigos, acciones simbólicas que transmiten y representan creencias, filosofía de vida, hábitos, patrones conductuales y principalmente valores. El ritual da cohesión e identidad, forjan grupos y generan una percepción de la comunidad. Sin embargo, hoy en día, esa comunicación el símbolo ya no se comunica de la manera cuando estamos ejecutando y actuando y festejando el ritual, porque ahora se comunica a la distancia. Por los medios electrónicos, celulares, tablets, computadoras, mensajería, y lo que se comunica en la distancia es diferente a lo que se comunica incluso en el silencio, pero cuando estamos, es lo que se comunica durante el ritual. Y ahora esta comunicación a la distancia, por lo tanto, ha roto los rituales que van más allá de la convivencia, que están relacionados con lo que somos, lo que soy a partir del ritual en relación contigo, que es la identidad. El ritual es constitutivo, dice Byung-Chul Han, de la percepción social y cultural de lo simbólico, y por lo tanto el símbolo es reconocimiento entre la gente, entre la hospitalidad, y la madre es la representante de la hospitalidad, es decir, mi casa siempre estará abierta para ti, hijo, para los hijos, incluso para los nietos. Es, es muy interesante que la abuela a los nietos, y si tiene bisnietos, los nombra como hijos, porque ella es madre de todos, al igual que
la Virgen de Guadalupe. La madre representa el símbolo de reconocimiento para volver a la casa, para volver a la hospitalidad y para volver al resguardo y a la protección, en donde hay todo, incluso a pesar de que no haya ni siquiera lo básico, pero la madre otorga en compañía del padre la fortaleza, la seguridad, el resguardo. Pero hoy llevamos, ya será el segundo ritual del 10 de mayo, en donde, o por una parte, la madre no está, la mayoría de los que han muerto, desgraciadamente, son personas, adultos mayores, pero hay un número importante por grupo etario de personas que están entre los 50 y los 60 años que también han muerto y que ya no pudieron regresar, tanto ya sea la madre con los hijos o los hijos con la madre, a este simbolismo del cuidado y protección por la instalación del hogar, que es la mamá, ¿no? Parafraseando un poco a Byung-Chul Han. Como el 15 y el 16 de septiembre, como el 24 de diciembre, como el 1 de enero, y chistosamente el 5 de mayo para los mexicanos no representa lo mismo que para los mexicanos en Estados Unidos, pero bueno, el 10 de mayo, al igual que estas festividades que representan la comunidad nacional, son técnicas simbólicas que sirven para estar en el mundo, en la casa, con el otro. Llevarla a comer, a pesar de que muchas de ellas tenían o tienen que cocinar, estaban con los hijos. Desgraciadamente, muchas de ellas perdieron hijos o hijas. El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica confirma que casi el 40% de las muertes por COVID se encuentran entre el rango de los 40, 41 a los 59 años. Y casi un 30%, un 28% de las muertes están en el rango de los 35 a los 55 años. 2020 es el año con mayor número de muertes. El INEGI acaba de sacar los resultados. Murió 1 millón de personas por diferentes causas. Casi vamos a llegar a 300,000 muertos por la enfermedad del COVID. Sin embargo, desgraciadamente México es un país de alto riesgo. Hay mucha gente que está, incluso antes moría por los distintos tipos de violencia. Por ejemplo, mujeres que mueren, que ya no llegan por situaciones de violencia. Los hijos que están, pero no están. Hablemos sobre aquellos que seguimos estando con la madre, pero que no estamos en lo físico. Cuando estuvimos atendiendo, yo participé en un programa de atención psicológica a distancia por parte del Instituto Politécnico Nacional. Ofrecimos un grupo de psicólogas y psicólogos atención de primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis y apoyo psicológico, incluso para solución de problemas a público abierto. Y recibimos muchas llamadas de mujeres o de hombres, de adultos mayores que estaban en la soledad total, que necesitaban hablar con alguien porque cursaban con depresión principalmente, porque ya habían pasado meses, íbamos para 2 meses, 3 meses, que no veían a los suyos.
Y recuerdo las palabras de una de ellas que me decía, es que cómo extraño los domingos, esos domingos en donde venían mis sobrinos a verme y tomábamos Nescafé y pan con mi hermano, y para mí ese domingo representaba el inicio de otra semana, es decir, acababa una semana e iniciaba otra semana. Y a mí no me gusta, yo siento que no estoy con el otro cuando me mandan mensajes, yo necesito verlos. Se encontró en algunos estudios, principalmente en España, que el estado emocional y la calidad de vida mejoraba cuando las personas, los adultos mayores principales, tenían videoconferencias con los suyos, a diferencia de aquellos adultos mayores que se comunicaban incluso consuetudinariamente diario, ¿no? Con los suyos. Es decir, el ver, el, el ver al otro en la cámara, al menos me da la sensación de que estás aquí. Y la preparación de algo tan sencillo como prender la cámara, como conectarla para que no se acabe la computadora, no se apague la computadora, es la representación del ritual para estar a pesar de que no estemos en lo físico. Y ver la expresión, la sonrisa, el enfado, el enojo incluso del otro es, eh, es, es al menos en estos primeros momentos de, de la pandemia, eh, aunque no cumplía en su totalidad con los rituales del estar físicamente, nos daba la sensación de estar con el otro. Muchas madres, médicos, personal de salud, no podían llegar a casa para cuidar a los suyos, para cuidar a la familia por el riesgo de infectarlos. Y muchos de ellos durante al menos un año estuvieron viviendo en otro lugar. Y vivieron ese primer 10 de mayo alejados de, ya sea de sus mamás o incluso alejados de sus propios hijos. No sabíamos qué hacer en ese 1 de mayo, no sé si ustedes lo recuerden, del 2020, del año pasado. No sabíamos cómo íbamos a interactuar, pedíamos comida, o incluso enviábamos comida a la madre que vivía en otro lugar, pero hubo una sensación de, de desenfado, de malestar, como si no se hubiese cumplido algo, como si hubiese sido una festividad mentirosa, me decía una paciente, que había sido algo extraño para ella. Y hablemos ahora, pues desgraciadamente, de todas las madres que ni siquiera pudieron despedirse de sus hijos o de sus hijas, los duelos a distancia, los duelos sin el contacto, los duelos sin el rito, los duelos que han tenido otro proceso, un proceso que no conocíamos, un proceso mucho más lento, extraño. La despedida por la tablet o por el celular, que era puesto por la enfermera intensivista o por el médico, que por cierto, muchos de ellos en esta primera fase de la pandemia cursaban con niveles de ansiedad, de estrés postraumático, de estrés, de poliduelos por todas las muertes que estaban viendo. Era el único medio, al menos para sostener la tablet y que la mamá o el papá, el otro que estaba fuera del hospital, cuando se pudo, porque no siempre se pudo, se despidiese. Y al menos esta despedida a la distancia, de la cara, con el gesto y con las últimas palabras, al menos daba cierta reconciliación con uno mismo. Pero hubo muchas madres, hubo muchos esposos, muchos hijos que no pudieron despedirse. Y se empezó a generar
un fenómeno que se le conoce como pérdida anticipada. Cuando el familiar, la persona querida estaba en el hospital, se anticipaba que iba a morir. Y esto generó mucha angustia, ansiedad, frustración, incluso antes de la propia muerte, que a su vez se relacionó con una elaboración muy complicada del duelo, tanto por la falta de los rituales y por no estar. La culpa por el no estar en el entierro, por el no estar en la cremación, por el no estar con el cuerpo que se ha ido, y la despedida generó niveles importantes de estrés post-traumático. Y retomamos la importancia de los rituales de despedida que fortalecen el proceso, no solamente el proceso de vida, el proceso de reconocernos, el proceso de la identificación, como es el 10 de mayo, es separándonos incluso de la propia historia, porque los rituales se van transformando, los rituales son dinámicos, y el imaginario, la sociedad va construyendo símbolos y signos diferentes eh, para las festividades. Muchos de los que festejan Navidad no son creyentes, sin embargo, la festividad y el ritual de la Navidad es un ritual importante que nos habla del cierre de un año, y la reconciliación con uno mismo y con los demás, incluso del inicio de nuevos proyectos de vida. Eh, la falta del ritual, la falta de la despedida, la falta del adiós, y de estos ritos, y a su vez la propia pandemia, la angustia, el miedo, la ansiedad y todos los trastornos psicológicos que han aumentado, generaron que hoy en día, amigas y amigos, haya crecido un 300% en el mundo la búsqueda de todo lo que tenga que ver con apoyo psicológico, desde aplicaciones, desde videos para meditar, para relajarse, para solucionar problemas, para afrontar un duelo, o en la búsqueda de psicólogos a distancia, vía telefónica o in situ, psicólogos y psiquiatras. La gente está buscando cómo subsanar esta falta de ritos y de rituales que nos da la interacción. Y estos ritos que la madre da con el simbolismo de la protección, no solamente son sociales ni culturales. Los mamíferos, si algo permitió la supervivencia de los mamíferos, son estas interacciones entre la mayoría de las madres con sus críos, aunque en el humano esta relación de la madre con el crío es una de las relaciones, adaptativamente hablando y filogenéticamente hablando, de mayor temporalidad. Y es aquí cuando hay un salto, más bien hay una unión entre lo adaptativo, lo evolutivo, en los Homo sapiens en los humanos, muy parecido, por cierto, con el bonobo y con el chimpancé, aunque, obvio, el momento de separación entre de estos homínidos con la madre es mucho más corta, pero la manada, el grupo, da esta capacidad de defensa y de adaptación que no tuviésemos tanto los chimpancés como los bonobos u otros homínidos, o incluso otras especies como los cánidos, ¿no? Para podernos adaptarnos. Y es cuando viene esta unión entre lo biológico y lo social. Y para los humanos, por ahí hay
un libro que me gusta mucho, que recomiendo, que de Desmond Morris, el mono desnudo, que habla de este puenteo entre lo biológico y lo social y lo cultural. Y el 10 de mayo, como otros rituales, incluso el ritual de visita a la madre, el ritual de visita a los amigos, el viernes para ir a tomar cerveza, los chavos, los jóvenes, o el ritual de ir al cine, dan esta sensación de estar cubierto por el otro y de estar con el otro. Que es otorgado, más bien es profundizado de manera simbólica e incluso emocional en el ritual del 10 de mayo, el estar con la mamá. Leí un artículo muy interesante que hablaba sobre los efectos de la supresión de los funerales durante la pandemia del COVID-19 en los familiares. Un artículo de Oliveira Cardoso y otros investigadores, y yo tomo un testimonio de un familiar, de una persona que había muerto, de una sobrina, ¿no? Y decía, es que el COVID llegó a la familia de manera abrupta, nunca lo esperábamos, escuchábamos que otras familias, otras personas se enfermaban, pero nosotros teníamos la seguridad que en familia íbamos a estar bien. Y entonces de pronto supimos que mi tío, el hermano de mi papá, estaba en el hospital, se había agudizado en pocos días, y para nosotros lo más triste fue que la familia no pudo estar con él, no pudo estar con él alentándolo, cuidándolo e incluso mimándolo como nosotros lo hacemos, como nuestra madre nos enseñó que había que cuidar a los enfermos. Ninguno de nosotros pudo estar con nuestro enfermo y él murió en la soledad. Este testimonio nos habla de esto que aprendimos con la mamá, que es que cuando el otro está vulnerable, el otro que es parte nuestra, hay que protegerlo, hay que cuidarlo, y hay que darle eso que necesita para seguir con nosotros y nosotros seguir con él, para poder seguir viviendo los rituales que nos forjan en esta adherencia de lo que somos, de ser familia, de ser comunidad, de ser barrio, de ser país, y de ser humanos. Hablemos un poco sobre cómo despedirse de aquellas y de aquellos que ya no están. No nos pudimos despedir con los entierros, como nos despedimos en Occidente. En Asia hay otros rituales de despedida, incluso la percepción que se tiene sobre la muerte es totalmente diferente a la que se tiene en Occidente y en las culturas judeocristianas. Bueno, el hacer rituales es primordial. Recordamos que el ritual es un acto simbólico, por lo tanto, la sugerencia es que se desarrollen rituales, actos simbólicos, por ejemplo, poner fotos, velar fotos, ropas, y acompañarse de las redes, de las familias que están con uno. Estos rituales se pueden hacer en lugares abiertos, en parques, y es mucho más seguro estar en lugares abiertos que en lugares cerrados. El mayor número de contagios se está dando en los lugares cerrados y lugares con poca ventilación, o incluso lugares con aire acondicionado. Por lo tanto, la sugerencia, el menor riesgo es que estos se lleven a cabo en parques, por ejemplo. Si hay rituales religiosos, llévenlos a cabo. Háganlos, son muy importantes. No bloquee las emociones. A veces la culpa por no haber estado
genera un castigo, un castigo para uno mismo o para los otros. Enojo. Llore, no reprima lo que piense y lo que siente, acepte y acepte el dolor. El dolor por la pérdida es natural, es adaptativa y pasará. Llegará a la fase de aceptación y de reconciliación con el que se fue y con uno mismo, pero inicia aceptando el dolor. Escriba cartas o utilice las técnicas narrativas, ya sea para uno mismo, para el que se fue o para el otro, sin frenar lo que uno piensa y siente. Si quiere grabarle un video, a pesar de que ya no esté, hágalo. Coloque fotos u objetos simbólicos de la persona, o incluso guárdelo todo en una caja especial y dése un tiempo para que eso del otro se quede ahí. Pero después, si es necesario, deshágase de él y quédese con algunas cosas como fotografías. Por ejemplo, yo aquí tengo las fotos de ambos abuelos, ¿no? Que es de lo poco que tenemos, y algunas cosillas de mi abuelo. Todavía sigo manteniendo carros, principalmente a mi abuelo le gustan mucho los carros. Y cada vez que yo veo los carros me acuerdo de manera alegre de mi abuelo. Claro, cuando él falleció, pues yo sentía tristeza, dolor. Sin embargo, entiendo que todos los que han perdido gente ha sido diferente a los que sí nos pudimos despedir de la gente que queremos en estos rituales. Sugiero que busques apoyo psicológico, busca redes, y no solamente las redes virtuales. El estar con el otro, con la gente cercana, fortalece. Y la sugerencia para el Día de las Madres, a pesar de que hoy, que estamos a 7 de mayo, han bajado los números, el número de contagio, de muertes, de hospitalizaciones, el virus sigue estando. Yo sugiero, bueno, y sugiere la autoridad sanitaria, tanto la OMS como la Secretaría de Salud, que se prefiera el espacio abierto. Por favor, usen el cubrebocas, la mascarilla que le llaman en España. Si no puedes reunirte con el otro, ten una reunión a distancia como la estamos teniendo ahora. Han aumentado el número de reuniones que hemos tenido a distancia. Ya estamos adaptados. Entonces, utilicen las plataformas para video por encima de los textos. No hagan fiestas en lugares cerrados. La creencia de como nos conocemos, como lo conozco, entonces no me va a infectar. Recuerden que la mayoría de las infecciones, o muchas de las infecciones, se dieron de familiares, de conocidos que asistían a casas. Todavía es tiempo de que nos sigamos cuidando, a pesar de que ya hay un número de personas, al menos los mayores de 60 para arriba, ya se vacunaron. La vacunación todavía va lenta, entonces hay que esperar. Afortunadamente bajaron los números de infecciones, pero el continuo contacto puede generar que haya un nuevo repunte, como se dio, por ejemplo, en la India, que no suprimieron uno de los rituales más importantes para los hindús, un ritual en la India, y más de 7 millones, que es el ritual más religioso más grande en el mundo, 7 millones se congregaron en ese ritual, y entonces eso potenció las infecciones en la India, ¿no? En Europa están aumentando los casos. Hay que esperar a que la mayoría, el 70%, estemos vacunados para lentamente regresar a el dinamismo, la continuidad y la cercanía de los rituales con el otro físicamente. Yo creo que los rituales, los humanos somos
muy adaptables y no hemos suprimido los rituales, más bien los hemos transformado para seguir viviendo esta existencia de la identidad con el otro y para el otro como es el 10 de mayo. Muchas felicidades a todas las mamás politécnicas, trabajadoras, fuertes, inteligentes, que están en cualquiera de las áreas para fortalecer la educación de nuestros estudiantes, de nuestras alumnas y alumnos en cualquiera de los 3 niveles. Muchas felicidades, un abrazo a la distancia y pues soy el doctor Víctor Aguilera Sosa y para mí es un placer estar con ustedes. Gracias. Doctor, muy interesante la plática. Dentro de lo que usted nos platica y de lo que ha sido para tanto Gracias, Antonio. madres como hijos el llevar a cabo esta situación del COVID-19, ¿qué ha modificado esta situación de COVID-19, la relación de madre e hijo? ¿Qué tanto se ha modificado? ¿Qué tanto ha cambiado? Qué buena pregunta. ¿Qué tanto ha cambiado? Eh, yo no creo que haya cambiado en la representación simbólica, en especial para los mexicanos que tenemos de la madre. Eh, Sin embargo, el no estar en este continuo y haber pospuesto, por ejemplo, los rituales semanales de visita, ha generado malestar. No ha sido sencillo. Es decir, el no ver, el no estar, el no convivir, no es favorable, ¿eh? Y vemos cómo aumentaron durante este año los trastornos psicológicos, ansiedad, angustia, tristeza principalmente, y en algunos casos depresión, y tienen que ver como consecuencia de la no interacción física. Es importante la interacción física. Eh, eh, Sin embargo, y si hubo una transformación, es esta transformación positiva, como se dio, por ejemplo, en la educación a distancia que estamos teniendo, con todas sus fallas y con todo lo negativo que podamos observar, también hemos ganado, porque aprendimos, es decir, nos adaptamos y toda la estructura educativa, no solamente en México, sino en el mundo, está colgada de la red. Cuando usted y yo hubiésemos pensado que estaríamos haciendo esto, pues esto también lo están haciendo las familias, los hijos con sus madres. Yo creo que buscamos caminos, buscamos otros espacios y el espacio de lo virtual no está supliendo porque lo físico nunca va a ser suplantado por lo virtual, no, incluso la educación. Necesitamos regresar, aunque yo creo que hay que esperar. Tanto las madres, y bueno, las madres, la mayoría pensemos en personas de adultos mayores, muchos de ellos no saben utilizar la computadora o la tablet o incluso el celular. Y entonces, pues se adaptaron y entonces ahora son expertos todos en el uso de estos gadgets para poderse comunicar con los hijos, ¿no? En este caso del COVID, implicó una situación necesaria en el caso de las familias. Sin embargo, el ritual, como bien lo comenta usted, el 10 de mayo, ¿es necesario o ha tenido un significado especial durante esta pandemia? Sí, creo que el primer año fue el más difícil, porque había todavía mucha incertidumbre y miedo y angustia. Entonces, eh, fue un año de temor, de temor para la vida propia y la vida de la gente mayor como las madres. Y el 10 de mayo fue un día difícil, fue un día de incertidumbre. Fue
un día hay un fenómeno que nosotros los psicólogos denominamos disonancia cognitiva, que es una información contraria al esquema, ¿no? Al esquema de la realidad, de lo dado. Y de pronto eso dado, que era el 10 de mayo y también el 24 de diciembre y el 1 de enero, ya no era esto que habíamos construido. Este ritual de saturación de los restaurantes, desde el desayuno, principalmente por la comida, ¿no? De mayor conglomeración, ¿no? No se podía dar, no nos podíamos permitir. Y tuvimos que buscar otras formas de celebrar el ritual con la madre, ¿no? En la distancia, enviándole cosas, ¿no? Con estos servicios, ¿no? De entrega, ¿no? De comida, de flores, ¿no? Es curioso, pero en este tiempo ha sido diferente la relación con las madres. Mientras en un tiempo tradicional sin COVID-19 estábamos acostumbrados a saber que estaba mamá a una distancia, pero el trabajo y las obligaciones diarias llevaban a no tener ese contacto directo, aún con la posibilidad de tener contacto presencial. Durante esta pandemia ha Pero sido había certeza, había certezas. Es decir, la certeza, pensemos en todos los connacionales o los nuestros que están viviendo en el otro lado, ¿no? En el otro lado, como dicen en el norte, ¿no? En los Estados Unidos. Pero hay la certeza de que hay un espacio y un tiempo para la ejecución del ritual, que es la visita, ¿no? Pero ahora esa certeza del espacio y del tiempo, del ser, del estar ahí, pensé en Heidegger, ¿no? Del famoso Dasein de Heidegger, no estaba. Entonces, eso que soy contigo, ¿no? Que esto, la identidad, que es el ser, ¿no? La representación de lo que soy conmigo y con el otro, pues no la teníamos. No la teníamos. Hoy en día estamos en otra fecha. Estamos bajando incluso la guardia, ¿no? Nuevamente la certeza regresó, que ese es un riesgo, por cierto. Mayor certeza, mayor riesgo, ¿no? Para el mexicano, la madre ha representado un alivio, una parte espiritual donde normalmente se busca tranquilidad, se busca ánimo, se busca esa parte que nos dé la posibilidad de resguardarnos. ¿Qué ha pasado a la distancia con el COVID-19 en este aspecto, doctor? Bueno, la identidad del ser madre se ha ido transformando. Es decir, en México hay muchas madres, ¿no? Muchas de ellas madres con familia en este sistema monoparental, ¿no? Y de muchos grupos etarios, ¿no? Probablemente para usted y para mí, que yo soy mucho más grande que usted es mucho más joven que yo, nuestra madre pues es una persona adulta mayor, ¿no? Y probablemente tiene esa representación cultural y psicológica, cognitiva de lo que es una madre, este esquema de madre que es de lo que usted está hablando. Sin embargo, la representación, el valor, el simbolismo, los valores, la ideología de ser madre ahora para muchas mujeres en México está equilibrada con el ser mujer. Con el ser mujer, con el ser individuo, con el ser persona y con el ser mujer. Que es diferente a esto que representa el 10 de mayo, que además hay que retomar la historia, ¿no? Fue una respuesta contraria a un proceso de libertad y de emancipación de estos valores de lo hegemónico en México, ¿no? Pero bueno, al menos para
un grueso de la población, porque en México hay muchos tipos de pensamiento, no hay solamente uno, ¿no? Afortunadamente, hay un grupo que ven a la madre como esta representante de lo que dije al principio del resguardo, de la protección, de este cobijo, es decir, mi casa siempre está abierta para ti. Y yo hablo mucho de los rituales, no solamente el 10 de mayo, sino el ritual del domingo. Vamos a ver a la madre, ¿no? A pesar de que está el padre, se va a ver a la madre, ¿no? Y es la madre acompañada de esta madre de la que usted habla, este simbolismo de la madre, con los rituales de la cocina, de la comida, del convivir, del compartir y del dar. Sin embargo, hay ya otros Méxicos, ¿no? Otros Méxicos de madres jóvenes que no es que pongan su prioridad de ser mujeres por encima del otro, sino que buscan, a pesar de ser muchas de ellas madres solteras, el equilibrio entre lo que son, lo que yo soy, ¿no? Y el ser mamá. En el caso del COVID-19, ha representado cambios muy importantes en todos los aspectos, en el aspecto educativo, en el aspecto de trabajo, en el ámbito familiar y especialmente en relación con la madre. ¿Qué cambios serán definitivos en el futuro a partir de esta pandemia? Híjole, usted me está pidiendo que yo haga un esfuerzo filosófico, este, eh, ¿qué cambios? La verdad es que los cambios ya se dieron. Los cambios ya se dieron eh, eh, y que es los medios de comunicación, principalmente las redes. Hay mucha literatura al respecto de cómo nos transformaron las redes, ¿no? Por ejemplo, el Facebook, ¿no? Estos enjambres de los que habla Byung-Chul Han, ¿no? De la creencia que tenemos de la cohesión del otro a partir de la elección del algoritmo por la similitud, ¿no? Por ejemplo, del Facebook. Eh, Creo que el no estar ha generado una separación, no solamente física, sino separación, el fortalecimiento de la separación ideológica entre diversos sectores en México, ¿no? Bueno, y en el mundo. Se agudizó de manera acelerada, a pesar de que este libro es un libro por ahí del 2014, me parece, 2015, no recuerdo, se agudizó la forma como interactuamos, cómo nos comunicamos, la forma como lo escribimos, incluso, es decir, ahora escribimos con símbolos, con emoticones, ¿no? Ahora en lugar de decir estoy triste, estoy enojado, o incluso escuchar al otro, verle la cara, ¿no? Sin que me diga, pero me lo comunica, es decir, no lo tiene que decir, pero sí lo comunica, ahora, ahora nos comunicamos con una simpleza que no creo que es positivo, por los medios, ¿no? Por los gadgets y por todo lo que se está inventando con el algoritmo, ¿no? Que aparentemente da facilidad, genera facilidad en la comunicación, pero que en realidad está rompiendo muchos símbolos de la comunicación, del lenguaje y del habla, porque no es lo mismo escribir que hablar. En el hablar hay toda una estructura semántica, pero también prosódica. La prosodia es importante. Y que el otro esté ahí es trascendente para el fortalecimiento del vínculo. Eh, Regresando al Día de la Madre, eh, pues también la madre, como el padre, como los médicos, como los hijos, como los estudiantes, estamos metidos en esto de esto, en esta comunicación de lo simple, de lo concreto, pero que no explica lo que quiero decir.
Y hay mucho que se está perdiendo en la comunicación. Es decir, usted y yo estamos viéndonos, usted me está atendiendo y está sintiendo con la cabeza. Por eso, una de las sugerencias es, si no puedes estar con tu mamá en lo físico, cítate en Meet, cítate en Zoom, cítate incluso en la videollamada de WhatsApp. Uh-huh. Porque al menos yo te sé leer, a pesar de que me digas que estés bien, yo sé cuando tienes ese gesto, ¿sabes? Conozco tus rituales, cuando te agarras el cabello, cuando te rasgas, ¿no? Cuando tienes las manos de esta manera. Y eso fortalece el vínculo, ¿no? De lo que somos, tú y yo, como madre e hijo. Esta pandemia nos ha llevado a revalorar algunos aspectos que eran comunes y que a lo mejor no tenían la importancia que ahora tienen. Uno de ellos, como usted bien comenta, es la posibilidad, por ejemplo, del beso, el abrazo, la cercanía con la madre y en efecto con los demás familiares, pero especialmente con la madre. Sin embargo, esto puede llegar a ser momentáneo o puede llegar a representar un cambio verdadero en en la situación del sentir de las personas. ¿Usted considera que en el futuro, a partir de la pandemia, regresaremos al mismo patrón anterior o efectivamente representará un cambio anímico, sentimental, de actitud con referencia a la madre? Conductualmente sí va a haber cambio. Yo dudo que con los cercanos el beso y el abrazo se elimine por esta percepción de cercanía, es decir, mientras más te conozco, mayor seguridad tengo, ¿no? Por eso muchos se infectaron en casa, porque llegaba el sobrino, ¿no? Con esta creencia de que es que él sí se cuida, ¿no? Yo creo que entre los cercanos, el abrazo, bajaremos la guardia y llegará un momento que el abrazo y el beso se restablezca. Pero en lo abierto, en estas redes abiertas, en donde era común que entre compañeros y compañeras se saludaran de beso en la mejilla, o con los compañeros después de no verse con un abrazo, yo creo que este ritual de salutación, de identificación, porque no saluda, es decir, el abrazo y el beso con una persona muy cercana, no se da con alguien a quien apenas conocemos o con quien no tenemos continuidad y contigüidad y cercanía, ¿sabes? Entonces, yo creo que el ritual del abrazo, e incluso de él, algo tan importante y extendido en el mundo, que es el saludo de mano, eh, al menos 5 años quedará suprimido y vendrán otros rituales. Probablemente en la historia se escriba que antes los humanos se saludaban de mano y la gente en el futuro se ría, ¿no? Es un cambio trascendente. Estamos ante una situación histórica y a lo mejor no nos hemos dado cuenta de lo que representa y ha representado esta pandemia y del cambio que se viene a raíz de la misma. Doctor, le damos las gracias por esta plática sumamente interesante, sumamente diferente, porque no hemos abordado el tema de manera tradicional, sino de manera muy interesante acerca de la importancia en esta época del COVID-19 de los afectos maternos. Nos gustaría usted darnos un mensaje final con referencia a esta plática. Pues fortaleza, resiliencia, busquen apoyo, busquen redes, busquen a los suyos, aprendamos a solucionar problemas. Si nos sentimos solos, si se sienten solas, tristes, acérquense, incluso hagan que la distancia sea más corta eh, con el video, reúnanse en lugares externos y, y fortaleza. Fortaleza, estamos saliendo lentamente, pero estamos saliendo. La humanidad se ha enfrentado a estos ciclos biológicos, ¿no? De la relación que establecemos
ya sea con bacterias o con virus, no solamente nosotros, otras especies. Al menos hay tres tipos de coronavirus que no infectan, más bien tres grupos grandes de coronavirus que no infectan al hombre, infectan principalmente a los animales. Y hay un número pequeño reducido de coronavirus que no infectaban de esta manera, más bien no generaban este daño como ahora lo generó el SARS-CoV-1, después el MERS y ahora el hijito del SARS-CoV-1 que es el SARS-CoV-2. Sin embargo, pues hay que esperar, son fenómenos naturales, son fenómenos cíclicos. Desgraciadamente lo que hemos hecho los humanos es que hemos estado apabullando hábitats, ¿no? Hemos roto ya el equilibrio ecológico y la relación homeostática con otras especies. Y esa es una de las consecuencias. Ocupamos esos lugares para los cuales no estamos adaptados. No será ni el último, no será la última pandemia. Entonces, creo que esta pandemia nos dejó aprendizajes. Veíamos lejano, teníamos mucha seguridad y la vida la veíamos como una línea, ¿no? En donde hay fases imaginarias, en donde uno transita por estos ciclos, ¿no? Por estas fases de la vida con rituales, pero la vida nos dijo, ¿no? Ahora, es decir, la creencia de que primero se mueren los bisabuelos, después los abuelos, y ahí está, y después la madre o el padre, ¿no? Muchos hijos murieron antes de la madre. Esto nos dejó mucha enseñanza, dolorosa, no ha sido fácil, pero aquí estamos y bueno, a estar con los que estamos, a seguir con las que estamos. Muchas gracias, doctor Víctor Aguilera Sosa. Una plática fabulosa. Le agradezco mucho su presencia y damos las gracias a nombre de la Dirección de Difusión de Ciencia y Tecnología, de la Secretaría de Gracias, un placer. Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, a nuestro invitado, el doctor Víctor Aguilera Sosa. Créame realmente que agradezco mucho su plática, una plática sumamente interesante, doctor, y esperamos que nuestro auditorio nos siga acompañando en este tipo de diálogos, ya que enriquecen de manera muy importante los puntos de vista diferentes que existen sobre los diferentes temas y especialmente este que es tan importante pues para la sociedad mexicana con respecto al 10 de mayo. Doctor Víctor Aguilera, Gracias, muchas gracias. gracias, gracias, Antonio. Muchas Gracias al gracias. Politécnico y aquí estamos. Muy amable y seguramente no será la única vez porque créame que ha sido muy interesante su plática. Agradecemos a Un nuestro placer, auditorio. un placer. Hasta luego. Muy amable, doctor, muy amable a nuestro auditorio. Agradecemos su presencia. Sigan viendo el material que hemos desarrollado especialmente pues para llevar a cabo este festejo, este tema muy especial que es el 10 de mayo para nosotros en este tiempo tan importante que es y ha sido el COVID-19. Nos despedimos de nuestro auditorio, muy amables por su atención. Gracias.